¿Qué hacemos en la ingeniería en sistemas de información? Este espacio creado por UTN, Facultad Regional Delta, es un espacio en el cual conversamos con profesores sobre las diferentes materias. Arrancamos con primer año, ya estamos en segundo y la verdad que son muy nutritivas todas. Hoy conversaremos con los ingenieros en sistemas de información, Lucas Espigariol y Juan Bono. Hola Lucas, hola Juan, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal aquí andamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. A ver, y a mí les cuento que una de las cosas que me gusta hacer es romper estructuras. De esto lo hablamos al principio, pero les quiero preguntar, ¿cómo fue que abrazaron la vocación docente? La vocación de profesor. Sobre todo teniendo en cuenta, y los felicito a los dos, de que el domingo fue el día del profesor. Bueno, en mi caso, yo empecé como docente hace muchos años, era en su momento estudiante de la carrera de ingeniería y como alumno me empezaron a enganchar, me empecé a enganchar yo con las materias y de a poquito dando pasitos en la docencia. Después, eh, un día llegué a la Regional Delta, me recibieron muy bien y aquí sigo desde hace ya unos 15 años que estoy dando clases acá en la facultad. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Juan, Y de mi lado, sí, muy parecido a Lucas, digamos. Como estudiante comencé siendo colaborador, después ayudante de segunda. Y sí, a medida que uno como estudiante va transitando la carrera, hay materias que lo marcan o que le guste, que te llaman de otra forma, son más interesantes o te gustaría indagar capaz un poco más, incluso también transmitírselo a otros compañeros, ¿por qué no? Y, y sí, es un poco de eso. Y también el gusto por enseñar y explicar. bien, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Sí, Bien, es una materia que se presta para que se sumen, una materia muy práctica donde está buena la presencia de colaboradores, ya sea como ayudantes, que es lo que esperamos, a veces más en la informalidad, pero te decía yo desde que estoy, ahora unos 15 años en la facultad, he tenido siempre algún que otro ayudante, alumno que se destaca, que colabora, que se interesa, que se ha sumado, después algunos han seguido su camino por otros lados, otros permanecen, como el caso de Juan, otros están actualmente en otras materias de la carrera, digamos, y apostamos también a que sea una escuela de docencia, modestamente hablando, ¿no? bien, escuela de docencia. Que sí, una de las cosas que yo pienso, ¿no? Es el tema este, ¿no? Una cosa es saber, y otra cosa es saber enseñar. Y sobre todo en materias tan específicas como esta. Y ahí es donde empieza a preguntar, ¿qué es paradigmas de programación? Bueno, es una materia que está ubicada en segundo año y que es muy específica de programación, ¿sí? De construir software. ¿Sí? A veces eh, se usa el término de programación, está muy arraigado en la cultura, se habla de programador, programadores, programadoras, es un término que está muy presente, programación como disciplina, y y que a veces hay distintas acepciones del término, algunas más limitantes, otras más amplias, como todo término tiene tensiones, pero el enfoque que le damos a la materia de qué sentido tiene la programación es precisamente ese, el de la forma de construir software, que es la materia prima con la cual un profesional de sistemas se destaca, ¿sí? Digamos, y el objetivo de nuestra carrera, en tanto ingenieros e ingenieras de sistemas de información, es construir sistemas, ¿no? La primera incumbencia, la primera actividad reservada, digamos, la primera competencia que tenemos es la de todo el proceso que tiene con pensar, crear, construir, probar un sistema de información. ¿Y de qué está hecho el sistema de información? Centralmente de software, ¿no? Corre sobre determinado hardware, interactúan los humanos que están alrededor, las personas, está en un circuito administrativo, productivo o lo que sea del mundo real, pero el componente central es que es un software, ¿sí? O muchos software o muchos componentes en distintas capas, tendrá bases de datos, es un sistema operativo corriendo por detrás,
algún tipo de comunicación, algún tipo de dispositivo físico con el cual se interactúa con el medio, pero lo que nos ocupamos en la materia precisamente es del núcleo de eso, del corazón, que es en sí componentes de software. ¿Sí? Así que ese es un poco el punto de partida. Y entendiendo por software que es una forma de construir. La tarea de escribir código es una tarea eminentemente productiva o creativa o creadora, ¿no? Uno puede darle para ir un matiz más de originalidad de artístico, si querés, pero sin exagerar, es al menos en cuanto a algo productivo, constructivo, de ir combinando distintos pedacitos, distintas porciones de software, código que se junta, se articula de determinada manera y todos juntos colaboran a resolver un problema o a hacer un cálculo o a disparar una navecita si estoy haciendo un videojuego o mover un brazo mecánico si estoy en una planta industrial, pero sin entrar en cómo es la interacción final, internamente esos componentes de software se articulan de ciertas maneras. Y ahí el aporte que damos en la materia es que, hilando bien fino, metiéndonos en la forma de unir, de pensar, de articular los componentes de software, hay distintos criterios, distintos paradigmas, le llamamos. ¿Sí? Entonces, cuando uno, como pasa también en el lenguaje natural o en el lenguaje humano, los idiomas, hay distintos lenguajes, no es lo mismo escribir una poesía que una novela o que un manual de instrucciones. Por más que todos usemos el mismo idioma, o más aún, habiendo distintos idiomas, también hay distintos géneros, distintos estilos, distintas formas de armar frases, de armar sentido. Bueno, en la programación pasa algo parecido. Hay distintos criterios diferentes entre sí, algunos más parecidos que otros, con solapamientos, puntos en común también, pero básicamente distintas formas de cómo se combinan los elementos de software, de en qué pienso cuando resuelvo un problema y en qué no me hace falta pensar. Entonces, tenemos, por ejemplo, el paradigma que nos ocupa más tiempo en la materia, es la programación orientada a objetos, ¿sí? Porque son objetos que combinan la forma de modelar es determinada característica, ¿sí? Otra forma de programar es la que llamamos programación funcional, ¿sí? Que se basa en modelar con funciones, que tiene también su propia especificidad, sus propios criterios de cómo articular, cómo diferenciar, o no tanto lo que es una función, un dato, lo que recibe, devuelve, se componen, se pasan por parámetros, una serie de conceptos hacia adentro que en todo caso después ampliamos un poquito. Y vemos otro paradigma que es el paradigma lógico, muy distinto a los anteriores, donde simplemente enumeramos afirmaciones, describimos y se basa en que hay un motor de inferencia por detrás que hace ciertas deducciones. Entonces, cambia la forma de pensar. Nosotros, en nuestra materia, exagerando un poco tal vez, es como si fueran 3 materias. ¿Sí? Porque empezamos, bueno, vamos a estudiar, vamos a aprender, vamos a construir software con programación lógica. Y perfecto, estamos, no sé, 1 mes, 2 meses, y bien, y logramos hacer cosas pensando, como metiéndonos en la forma del pensamiento lógico del paradigma. Y después decimos, bueno, ahora empezamos de vuelta, estamos en la programación funcional. Y empieza de vuelta con un ejemplo muy sencillo, que después se va complicando, y tratamos de desentrañar al menos las ideas principales del paradigma funcional. Y después nos metemos con objetos, y de vuelta el mismo ejercicio. Entonces los estudiantes se van con 3 grandes estilos de cómo construir software, ¿sí? Que se suma a lo que habían visto en la materia anterior, que era una especie de cuarto paradigma de programación, que es la programación estructurada, más tradicional, más, sí, estructurada es la forma correcta de llamarla, imperativa le llaman algunos, pero sería una especie de cuarto paradigma, o que para nosotros actúa como paradigma de referencia, ¿sí? Entonces a veces le decimos, no es que acá descubrimos la pólvora. Ustedes vean una forma de programar, perfecto. Acá vamos a ver otra. Y no otra, vamos a ver 3 formas distintas. Es un poco la idea principal o la idea inicial de la materia. Y lo que creemos también es que hay elementos más transversales que hacen al oficio del programador, al oficio del ingeniero, en cuanto a buenas prácticas, que aportan al desarrollo profesional. Y acá te dejo, Juan, que vos continúes. Bueno, buenísimo. Sí, como decía Lucas, cada uno de los paradigmas trae consigo una serie de herramientas, de conceptos
eh, que bueno, que nosotros como ingenieros, cuando tenemos un problema adelante, podemos hacer uso tanto para pensarlo, que es muy importante, porque estos conceptos no solo, como todo programa, es una descripción de cómo resolvemos un problema. Podemos, en imperativo, por ejemplo, puede ser una descripción eh, paso a paso, o como el paradigma lógico, una descripción mucho más declarativa, mucho más cercano a lo que diríamos en palabras. Em, Esto en el campo laboral se ve reflejado bastante porque los sistemas ya tomaron el mundo, digamos, desde el programa que estamos usando ahora para comunicarnos hasta el software que corre quizá en las cafeteras, en dispositivos minúsculos, está en todos lados. Y al haber tanto software hay que tener la capacidad de poder escalarlo, de que haya múltiples sistemas comunicándose entre sí, que no haya errores, que sepan entenderse, que haya personas para poder entender las interacciones y los sistemas individuales. Entonces, Paradigmas lo que aporta es, en mi opinión, una caja de herramientas que el ingeniero después de pasar por la materia puede, al enfrentarse con un problema, decir, bueno, en este caso voy a aplicar polimorfismo, por ejemplo. Y, y bueno, en la vida laboral a diario, digamos, son conceptos que se aplican porque si de verdad queremos que las soluciones sean escalables, que no solo escalables en cuanto a performance, sino escalables en cuanto al humano, en cuanto a que sean entendibles por nuestros compañeros de equipo o por personas que ni siquiera están en la empresa, que quizá vienen en 2 años y tienen que encontrarse con algo que se escribió hoy. Eh, entonces sí, es una aplicación constante en la vida laboral de estos conceptos porque ayudan a estructurar nuestro pensamiento y los programas que escribimos, cómo encaramos cada problema. Y esto se ve, por ejemplo, en la actualidad, el paradigma de objetos, como mencionaba Lucas, le dedicamos más tiempo porque es el paradigma que se usa en la mayoría del software comercial. Por lo que, por un lado, te da herramientas para pensar los problemas, pero por otro lado, también es muy útil desde el punto de vista de que cuando apliques a una entrevista laboral para trabajar en cualquier empresa, seguramente tengas que saber estos conceptos y los vas a aplicar. Entonces, es muy pragmática en su naturaleza la materia. No sé si Sí, eso responde. años atrás o décadas atrás, cuando se construía software, de pronto se lo pensaba una vez, se lo ponía, se codificaba, se lo probaba y se lo ponía en producción, y tal vez estaba el mismo software corriendo durante años, y después se hacía otro, y tenía como un ciclo de vida muy distinto al que tienen hoy. En la actualidad, el software que utilizamos, piensen en hay muchos ejemplos que por ahí no están a la vista de los usuarios finales, pero piensen en una aplicación de un sitio web, por ejemplo, una aplicación de celular que cada 3 días o cada 15 días hay una nueva actualización, ¿sí? Y uno entra a la página que entró el mes pasado y tiene, hay un botoncito nuevo que si apretás ahí, te vende, te compra, te ofrece. Hoy día el software está permanentemente en modificación, ¿sí? Alguno de los otros puede tener la suerte de empezar un proyecto de cero. A veces pasa, pero la mayor parte del trabajo del profesional es continuar algo ya empezado, hacer la nueva versión, articular tal componente hecho por otro con tal otra cosa y solicitar tal servicio por allá. Difícilmente uno haga todo el software y lo haga desde cero. Entonces, hay una serie de habilidades que cada vez cobran más importancia, como es la flexibilidad del código, que se entienda lo que está escrito. Uno piensa a veces, o se pensaba anteriormente, que el código para que lo ejecute la máquina, ¿no? Uno escribe, lo codea, le pone cualquier nombre a las variables, lo desordena, total, el que entiende la máquina y la máquina entiende todo. No, hoy día pensamos, yo escribo el código
para mi compañero de equipo que lo tiene que el día de mañana modificar, o mi yo del futuro que va a tener que enfrentarse y decir, ¿quién fue el Lucas del pasado que escribió esto así sin pensar? Entonces, uno desde cosas muy pequeñas, como elegir un buen nombre de variable, en vez de llamarle xt25 no sé cuánto, que es lo de menos en definitiva, pero hasta qué módulos hay, cómo se articulan, si hoy tengo un tipo de datos y mañana tengo otro, ¿tiro todo de vuelta? Cuando algo cambia, ¿tiro todo o cambio mínimamente eso? Entonces es muy importante la organización, el cómo se diseña el software para que sea fácil de modificar, sea extensible, a la vez sea sólido, de que sea fácil detectar cuando hay un error, pero son una serie de prácticas que cada vez están más presentes en el desarrollo actual de software, ¿sí? Entonces, transversalmente, en todos los paradigmas, una cosa importante que hacemos, o que pretendemos hacer, hay que ver después si lo logramos o no, los alumnos lo dirán, pero lo que tratamos de hacer es que sea fácil de mantener el software, ¿sí? Sea fácil de modificar, de adaptar, que acompañe la vida que va teniendo el software a lo largo del tiempo. Eso es uno de los, digamos, muchos de los conceptos que vemos, el polimorfismo, la herencia, el orden superior, el paso de parámetros, apuntan a lograr un software con esas características. Que obvio, tiene que andar, pero no alcanza con que ande. Cuando el programa está andando, empieza ahí la discusión más interesante. Que la forma que logramos hacerlo andar no sea tanto con alambre, no sea encriptada, de que nadie que haya quizá un jeroglífico del código, pero anda, no. Eso es lo que no queremos. Está bien, tiene que andar, repito, es el punto de partida. De ahí en adelante, que el código sea una producción que valga la pena verla y construirla, ¿sí? Nosotros hacemos mucho hincapié en el proceso de desarrollo de software más que en el código ejecutable funcionando, ¿sí? Habrá otras materias que se preocupan más por la performance, el uso de recursos, la vista del usuario final, hay materias que tienen que ver con bases de datos, que tienen que ver con seguridad, hay muchos aspectos también que hacen al software que son importantes. El que nos ocupa a nosotros en la materia es el cómo se construye el corazón del software, la forma de combinar los elementos que forman parte de esa aplicación. Como para agregar ahí, también como apoyo, lo que mostramos en la materia es el uso de herramientas para versionado de código, como podría ser GitHub y Git, para que puedan trabajar en equipo y poder ir tranqueando lo que va haciendo cada integrante. Eh, Se le hace énfasis a eso porque también desde el punto de vista en el campo laboral también ayuda porque es el estándar que se usa ahora y también permite una colaboración más amena entre los integrantes de cada grupo. Y después hay conceptos también eh, que apuntan, como dice Lucas, a mejorar el proceso de desarrollo de software, como podrían ser el testing unitario, que lo damos dentro del paradigma de objetos y, y sí apunta a movernos de lo que es intentar una y otra vez manualmente y pasar a algo más automatizado que nos permita desarrollar software de manera más sostenible. Una experiencia que puede ser interesante para comentar es que en uno de los paradigmas, en el de objetos, que es el que tenemos más tiempo, al que decidimos dedicarle más tiempo, porque nos parece que es el más importante. Si uno mira el programa sintético, de pronto dice, bueno, los tres paradigmas y no pondera mucho. Bueno, nosotros en la cátedra decidimos darle mayor importancia. Bueno, parte de ese darle más importancia es que nos permite jugar un poquito más con meternos en una interfaz visual, ¿sí? Tal vez en los otros y también en objetos usamos por ahí, definimos funciones, código, y la forma de usarlo es un poco en modo desarrollo, ¿no? Una consola, tiramos comandos, aplicamos funciones, vemos el resultado, y hasta ahí nomás. En objetos damos un paso más y hacemos una interfaz gráfica un poquito más amigable precisamente con el usuario, ¿no? Que sea interactiva, que
que la aplicación que construimos, por decirlo fácilmente, tenga botoncitos y funcione con las teclas. Entonces les proponemos a los estudiantes como un trabajo, una especie de trabajo final o trabajo integrador o trabajo en equipo grupal, perdón, trabajo en equipo, construir un juego, un videojuego. ¿Sí? Aprovechando las características que tiene la herramienta que usamos, que es un lenguaje de programación que se llama Wolloc, que tiene una herramienta que se llama Wolloc Game, que precisamente sirve para hacer aplicaciones gráficas interactivas, le proponemos eso, que cada uno invente un juego. Construya un juego. Puede ser inventado, si quieren, o puede ser un juego clásico, digamos, reversionarlo, implementarlo, ¿no? Y hemos tenido en estos años que hace que estamos con esta propuesta didáctica una variedad de muchos juegos, desde un clásico Tetris, por ejemplo, un Buscaminas, un Space Invader, por decir algunos de los que han decidido emular los clásicos, y otros que han hecho juegos de recorrido, de búsqueda con preguntas y respuestas, de buscar un personaje. Hemos tenido algunos temáticos, por ejemplo, el 2020 tuvimos un juego que tiene que ver con el COVID y la pandemia, otro juego con los carpinchos, porque había salido en los medios en esa época que no sé qué pasaba con los carpinchos y cosas así que son interesantes también. Vos, Juan, también estuviste de cerca viendo los juegos. No sé si recordás alguno más para mencionar. Sí, incluso también quería mencionar que, por ejemplo, hubo juegos en los que a los alumnos se copaban tanto con la idea de estar implementando un juego. Me acuerdo el de Tetris, por ejemplo, que era básicamente implementar el clásico juego de Tetris usando las herramientas que te da el lenguaje que utilizamos en la materia. Y claro, la solución quizá que implementaron al principio no era suficientemente performante y eso llevó a que los alumnos investigaran por su cuenta, intentaran diferentes soluciones. Es una forma también de lograr que el alumno se involucre más. Capaz, cuando solamente hay conceptos, es más difícil llegar al interés del alumno, pero mediante esta propuesta, lo que vi es que no solo les interesa, les divierte, sino que también da lugar a otros aprendizajes, ya sea pensando como nuevas cosas, incluso investigando, por ejemplo, patrones de diseño, para poder hacer mejor el juego. Y, y sí, es muy satisfactorio, digamos. Un lujo, la Eso es verdad un que un lujo. poco los puntos más importantes. No sé si querés que ampliemos algún aspecto, que nos quieras preguntar algo, Cecilio, como para complementar o para ampliar. No, la verdad que muy, muy claros los dos. Me gusta esto de que estén eh, mostrando que son un equipo, porque en realidad creo que el tema del equipo es clave y a su vez me imagino que ustedes le deben transmitir esto, ¿no? A sus, bueno, Juan lo mencionó, el tema de programar en equipo, porque creo que hoy por hoy es una de las competencias claves para quienes estamos en sistemas de información. Me gustaría que agreguen algo más sobre ese temita, ¿no? El tema de cómo ven los equipos de trabajo, si se copan los alumnos con eso, si entienden que realmente es un valor que ellos desde ahora ya trabajen en equipo, qué obstáculos ven, qué consejos les darían como para que sigan creciendo. El tema del trabajo en equipo, que ustedes hoy lo mostraron como equipo de cátedra, me gustaría que lo sigan, agreguen algunas palabras más. Sí, supongo que tienen bastante para eso. Sí, es una apuesta la propuesta de trabajar en equipo. Em, a ver, nos pasa como docentes muchas veces. Uno hace una propuesta, una invitación, sugiere que es una tarea medianamente compleja, que está bueno hacerla entre todos, tres, cuatro, cinco personas. Siempre está la pregunta, bueno, ¿podemos hacer de cinco o seis? De dos puedo hacerlo solo, siempre hay uno que pregunta. Bueno, decimos, no, ni tantos ni tan pocos. Es un equipo razonable y trabaje coordinadamente. Pero es muy difícil enseñar a trabajar
es más, no sé si damos muchos elementos de esta es la forma de trabajar en equipo. Sí, la sabríamos dar tal vez, pero al menos creamos la ocasión, creamos la oportunidad y tratamos de hacer un seguimiento. Pero no estamos después en si trabajó uno, si trabajaron dos, si uno era el que se daba mate y otro era el que programaba. Tenemos esa alguna sospecha, ¿no? En eso los docentes viejos, o que viejos, que vamos sumando años, por ahí vislumbramos en las preguntas, pero tampoco es la idea ponerse en modo policía. Es una oportunidad, es una invitación. El que la quiera aprovechar, trabajar en equipo y hace un juego recopado porque se entusiasma y además de la parte de programación pone buenas imágenes y hace efectos, fenómeno, lo acompañamos. Al que pregunta le damos una mano más insistente. Y está el grupo que lo hace para cumplir y bueno, tal vez ahí no sabemos tanto si les entusiasmamos mucho o no. Hay de todo. A ver, los alumnos dicen lo mismo de nosotros también, ¿sí? Hay de todos los colores de profesores. Están profesores así, asá, más allá. Bueno, ahora que me toca decir de este lado, los alumnos también hay variedad de experiencias, ¿sí? Están los que descubren el valor de trabajar en equipo y lo ponen en práctica y uno se da cuenta o más o menos se da cuenta, y están los que, sí, trabajó uno solo y los demás figuraron. Eso también pasa, hay que reconocerlo. Está bien, pero digamos que eso, eh, más allá de que es cierto que hay grupos en los cuales uno trabaja más, otro trabaja menos, pero creo que la habilidad profesional de trabajar en equipo, saber a trabajar en equipo y demás, hoy por hoy es un valor demasiado importante como para que no lo aprovechen. Y está bueno esto de que ustedes le muestren ese camino, que le muestren, que le den la oportunidad. Y a ellos, desde mi rol como profesor de administración gerencial, decirles que hagan caso de que eso es fundamental. Y es más, en el ejercicio profesional se puede llegar a decir que entre un programador que programa bien solo y un programador que programa bien en el equipo, muchas veces va a tener mucho más oportunidades aquel que programa bien en equipo. Antes creo que por ahí no era tan significativo esto de o trabajo, o programa solo o programa en equipo, pero los sistemas de hoy requieren equipos y es ahí donde creo que ellos tendrían que aprovechar esa oportunidad. Pero bueno, tampoco podemos obligar a nadie, ¿no? Es como decís vos, es una oportunidad. Sí, y yo a ver, me doy cuenta que entiendo la importancia que planteas, viendo cómo es el mundo del software, se trabaja mucho colaborativamente, toda la lógica de software abierto se basa en colaborar, participar, intercambiar ideas, es re importante, pero cada vez que nos acercamos a, entre comillas, querer enseñar eso, vemos, nos damos cuenta cuánto nos falta. Al menos yo me doy cuenta lo difícil que es mostrar, enseñar, crear las condiciones, el espacio para que se aprenda a hacer eso. Es muy fácil decir, bueno, hagan un equipo, ¿no? Y después lo corregimos. Mejor, cuantos más en el equipo, menos trabajo para corregir, ¿sí? Pero a ver, lo digo de otras palabras. Es un desafío. Ojalá pudiésemos dedicarle más tiempo, más esfuerzo a acompañar más de cerca el trabajo de cada grupo. ¿Sí? Lo intentamos, ¿eh? Y en esto ser un equipo de unos cuantos nos permite que los colaboradores también estén más cerca en su rol de estudiantes un poquito más avanzados, pero que hasta hace poco estaban del otro lado. Eso ayuda a un seguimiento, un acompañamiento, pero así como te digo, está bueno hacer eso, nos damos cuenta lo bueno que sería poder hacer mucho más. Bueno, Porque, bárbaro. repito, es muy fácil decir hagan en equipo, pero es difícil enseñar a trabajar en equipo. Bien, desafíos que tenemos en la profesión y más allá del rol de profesor, de profesional, siempre tenemos desafíos. Y acá es a donde los invito a cerrar el encuentro de hoy, con el desafío que ustedes consideren que sea oportuno compartir en este momento. ¿Algún desafío que ustedes quieran destacar? Uy.
Este, sorprendiste. Empezamos, Juan, dale. ¿Desafío en qué sentido? A ver, mientras ustedes van pensando, les cuento desafíos que yo he tenido como ingeniero de sistemas de información. Resulta que una vez viene alguien y me dice, Cecilio, necesito un software para 17 estaciones de servicio. ¿Qué? Sí, queremos crecer, queremos llegar a tener 50 y vimos que el perfil de personas que conocen del tema de estaciones de servicio y que tienen la capacidad de poder llegar a hacerlo, te elegimos a vos. Yo en ese momento me temblaron las patas, que todavía me acuerdo, cuando hice en la pizarra todo el desarrollo de cómo sería un software para 17 estaciones de servicio, pero ese desafío a lo, lo fui llevando de a poquito y hoy puedo llegar a decir que dentro de mis logros a la hora de desarrollar software, que se hizo en equipo, porque lo hicimos en equipo, en el sentido de, por ahí yo era el que codificaba, ¿no? Pero había personas que me aportaban ideas desde el punto de vista funcional. Y aparte, bueno, partí de un software que ya estaba armado, que no se adaptaba 100% a estas estaciones de servicio. Ese es uno de mis desafíos a nivel de la hora de desarrollar software. Como docente hay desafíos, pero bueno, por ahí el que ustedes quieran. Entiendo. Y- Sí. Bueno, puedo nombrar, digamos, el trabajo que estoy haciendo ahora mismo, que es una librería de código abierto. Eh, que bueno, las especificidades no importan mucho, pero básicamente es una librería que la usan otros proyectos de otros países, de otras zonas horarias. Entonces, la comunicación es muy importante, el concepto de trabajar en equipo, de saber que quizá, bueno, eh, surge un problema, pero la persona que lo estaba viendo está durmiendo porque ya son las 3 de la mañana quizá. Entonces, es muy importante la comunicación, saber comunicar estatus, reportes, también dudas, despejar dudas. Y, y dentro de esto, de este ambiente distribuido, si se quiere, eh, sí, otro desafío también está en cómo lo que vi, que también lo vi en otros trabajos, en otros proyectos, es el manejo del conocimiento. No solo el manejo del conocimiento organizacional, sino de cómo funcionan las cosas. Em, Porque ahora los sistemas se suelen contar en millones de líneas de código y uno solo. Quizá hay varios que se interrelacionan entre sí. Entonces, en su momento, eh, para atacar este problema, una de las cosas que habíamos hecho era armar una wiki, como una Wikipedia, pero del proyecto. Eh, y nos sirvió a todos los miembros del equipo para poder condensar ahí todo el conocimiento específico de cómo hacer un despliegue del sistema, cómo testearlo, cómo diagnosticar si está funcionando mal, cómo diagnosticar la causa. eh, Después explicaciones de las diferentes partes del código. Creo que de los mayores desafíos que me encontré fue eso, comunicarse, ya sea de manera en vivo o cómo comunicarse capaz de forma más offline, pero estando seguro que se puede transmitir el conocimiento, que hay el conocimiento del sistema se mantiene a través de toda la gente que va pasando por él. Excelente, Juan. Lo entiendo perfectamente, el tema de la documentación y todo ese tipo de cosas que son re importantes. Lucas. Bueno, agrego otros, puede ser. Estaba Sí, pensando sí, mientras justamente te hablaba. estábamos dando tiempo Me también daba con tiempo. Juan. No, uno es tal vez el que, más en mi rol docente y profesional, por ahí uno retoma lo que decía recién de el seguimiento del estudiante en su trabajo en grupo y en general el poder seguir más de cerca
las trayectorias de los estudiantes es un desafío al cual le ponemos entusiasmo, pero hay mucho por seguir creciendo, ¿no? Preocuparnos qué pasa con el pibe, la piba que no se enganchan con la materia, que los dejamos ver en las clases, cómo es su proceso de ir mejorando la calidad de su producción técnica. Eso es un desafío grande que es una pregunta permanente que me hago como docente y que charlamos con los compañeros del equipo. Otro aspecto más en lo profesional, que por ahí lo insinúa al principio de la charla, eh, esto de la defensa o no sé si es defensa la palabra, pero el decir, bueno, es una carrera técnica, la programación es un saber que es fundamental para que el profesional pueda hacer su trabajo y hacerlo bien. Obviamente, están las competencias blandas, la forma de trabajar en equipo, saber comunicar, entender cuál es el problema, pero un punto fuerte de nuestra carrera y nuestra profesión que yo defiendo mucho es eso. El ingeniero, la ingeniera en sistema tiene que saber, tiene que tener un conocimiento sólido de cómo se hacen las cosas. Porque también hay gente que, a ver, hago una comparación. El que estudia medicina le gusta curar, sanar. Alguno tal vez sea gerente, director del hospital, pero no estudian medicina para ser director del hospital. Bueno, acá pasa lo mismo, o puede pasar parecido. Lo específico, lo que al menos yo creo más interesante de la profesión, es poder construir un buen sistema de información, un buen software, no tanto otros aspectos que son más complementarios, que de pronto se dan, porque hay muchos perfiles laborales, muchos puntos donde un ingeniero o una ingeniera puede tener su inserción, es re amplia la profesión, pero la bandera que levanto es la de, es re importante tener destreza en lo específicamente técnico de construir un sistema de información. ¿Sí? Sin lugar a dudas, sí. No se puede pensar en lo otro sin el corazón de nuestra profesión, que es lo que estás mencionando. Y ahí me hacías acordar a un colega que tiene 3 años más que yo, y él miraba mi perfil y yo miraba el suyo, y vos decías, es un tipo que, bueno, de hecho la maestría que hizo él es en ingeniería del software, pibe, y le encanta desarrollar software, y yo también desarrollo software y demás, pero sí, la profesión te permite esto, ¿no? Pero sin lugar a dudas que si no tenés esto de saber programar, difícilmente vayas a triunfar en lo nuestro. Así que, no, un placer enorme. Yo les pedí un tiempo para poder hacer esto que estamos haciendo. Creo que, nada, exquisita la charla. Me gustó que estuvieran los dos. Generalmente cierro yo el encuentro, pero les voy a dar a que cierren ustedes el encuentro. Pero primero les voy a dar las gracias. Las gracias en nombre del Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información, en esto que hemos desarrollado para saber qué hacemos quienes estamos en todo esto, ¿no? Y Lucas, Juan, Lucas, eh, mil gracias, la verdad que muy lindo encuentro. Y yo silencio el micrófono para que ustedes hagan el cierre. Y no, gracias a vos también, Cecilio, por la invitación, Y por la muchas gracias. oportunidad de dar a conocer lo que hacemos y que la gente se interese por la carrera, la profesión y la facultad. Juan, Sí, muchísimas gracias me parece que es muy importante este espacio, como, porque creo que hace falta, digamos, es algo que no se tiene, digamos, ni en formato escrito, ni en formato, como en este caso, tanto video como audio. Estas charlas que son tan interesantes, ¿no? Porque tanto para los alumnos como también para los docentes o para posibles alumnos de la carrera. Me parece que son muy enriquecedoras y bueno, muchísimas gracias. bien. Bueno, esto ha sido un espacio comunicacional de la Facultad Regional Tecnológica. Bah, ya me mareé de tantas cosas que estamos diciendo. Les cuento que ayer tuve una charla con un graduado
Y me decía, Cecilia, eso es un personaje. Y sí, creo que la profesión nuestra permite diferentes tipos de perfiles humanos, pero sobre todas las cosas que lo que destaco en muchas personas que conozco que han transitado la UTN es el don de gente. Y eso creo que hay que también valorarlo muchísimo. Esto de darse como se dieron ustedes. Y nada más, ¿qué hacemos en la ingeniería en sistemas de información? Muchísimas, muchísimas gracias. Pongo en pausa, tengo la grabación y seguimos conversando.